cero, el denominador se va a volver cero. Si el denominador se vuelve cero, esto va a tender al infinito. Entonces, esta ecuacióncita dinámica, lo que llama normalidad, o sea, cuando las pendientes se van a intentar hacer iguales, el cambio va a tender a cero. Y cuando nos aproximamos a la situación crítica, el cambio va a tender al infinito. ¿Ok? Es lo que habíamos puesto aquí en nuestra pizarra. Aquí habíamos puesto la ecuación. Aquí está la ecuación de Brest. Aquí está, esta está. Donde esta ya es la forma general de la ecuación de Brest. Donde el SF, que es la pendiente de la energía, ya la hemos reemplazado por la pendiente, pero sacada de la ecuación empírica de Manning, que sería esta. Entonces ahora va a estar en función al coeficiente de Manning, perímetro mojado, área mojada y caudal. Entonces esta ya va a ser la ecuación general que vamos a usar de aquí en adelante para aplicar los métodos numéricos. Vamos a aplicar esta ecuación. Entonces con esta ecuación vamos a resolver todo eso. Como habíamos dicho, depende mucho de la relación entre numerador y denominador para ver el sentido que va a tener el perfil de flujo. Les había recomendado ayer muchas veces y voy a volver a recomendar hoy, digo en la última clase, es que cuando les pido yo que dibujen perfiles de flujo, por ejemplo en este caso de aquí abajo, vamos a hacer un zoom, hemos sido bastante específicos en este caso. Entonces cuando se les pide que dibujen perfiles de flujo, yo tengo mi canalito, tengo mi altura crítica, que va a ser esta punteada roja, tengo mi altura normal, que va a ser esta semipunteada verde, tengo una compuerta aquí, y yo les digo, tengo una condición de borde aguas abajo aquí, que es un reservorio, y les digo en la pregunta de su examen, dibújenme los perfiles de flujo. Y hay mucha gente que agarra y me dibuja esta línea azul, como si el agua saliera de aquí y viniera así, y rectita, rectita, y se entra aquí. Ya les he dicho que eso no existe, no existe ni en la naturaleza, ni existe en ninguna forma que pase esto. ¿Por qué? Porque tenemos que dibujar perfiles de flujo. Cada perfil va a ocurrir en uno de las tres zonas que se dividen entre la altura crítica, la altura normal y el lecho. Entre la crítica, el normal y el lecho se divide en tres zonas. La zona 1, que es la de arriba, la zona 2, que es la del medio, y la zona 3, que es la de abajo. Entonces no puede existir nunca esta línea celeste porque es una línea que está atravesando los tres estratos. Eso no existe. Entonces lo que va a existir aquí es un primer perfil que está aquí abajo, que va a ser una S3. Va a existir un segundo perfil que va a estar aquí arriba, que va a ser la S1. Y la única forma de pasar entre flujo subcrítico a supercrítico, o de supercrítico a subcrítico, les había dicho ya en varias clases anteriores, es mediante un resalto hidráulico. Entonces lo que va a ocurrir es que es un resalto hidráulico. Entonces, para saber si las curvas son de remanso o son curvas frontales, nos tenemos que preguntar cuál es el signo del cambio. ¿Cómo vamos a saber el signo del cambio? Eso depende del signo de la ecuación de Brest. Si aquí arriba es positivo y aquí abajo es positivo, positivo con positivo es positivo. Si aquí arriba es negativo y abajo positivo, negativo con positivo es negativo. Si aquí es negativo, negativo, negativo con negativo es positivo. Si aquí es positivo y negativo abajo, positivo con negativo es negativo. Eso nos va a dar el signo de el cambio. Y eso nos dice si es mayor que cero o es menor que cero. Depende del signo. Y eso es lo que nos va a dar si es la curva de remanso, si es una curva o de remanso o es una curva frontal. La gran diferencia entre una curva de remanso y una frontal es que la curva de remanso, a medida que va avanzando en posición, o sea, este es el sentido de la posición, ¿no? Este es el sentido de S minúsculo. A medida que va cambiando en posición, va ganando altura. ¿Por qué? Porque es mayor que cero. Esa es una curva de remanso. Y habíamos puesto el ejemplo de S1.
A un principio h era esto. Si avanzo en posición, h es esto, es más grande. Si avanzo en posición, h es esto, mucho más grande. ¿Qué es lo que está pasando con h respecto a subiendo? Como está subiendo, entonces este cambio, la S2, por ejemplo, la S2. A un principio la altura era esta. A medida que voy avanzando, la altura es esta otra. Si avanzo más todavía, la altura es esta. Si avanzo más todavía, la altura es esta. ¿Qué es lo que ha pasado con la altura respecto a la posición? La altura ha ido bajando. El cambio es negativo. Y esa es una curva frontal. Entonces, de estas tres curvas que he dibujado aquí, la S1 va aumentando, es una curva de remanso. La S3 va aumentando también, va yendo hacia arriba. Esa también es una curva de remanso. Entonces, aquí tengo preguntas hasta aquí. Esta parte es sumamente importante que la entiendan, porque si entienden, hacer el cálculo ya va a ser algo mecánico, digamos, va a ser aplicar el método numérico, hacer la tablita es algo mecánico. Pero el concepto de cómo funcionan los perfiles de flujo es importante que aprendan esto que acabamos de ver ahorita. ¿Alguien tiene alguna consulta? Inge, en el perfil 3, el S3, siempre me empezaba a ir de abajo del... Usualmente el S3 se va a dar porque tengo una compuerta, como en este caso, o sea, si tengo una compuerta aquí, la compuerta me va a generar una condición de borde obligada, porque el agua tiene que pasar por la compuerta, ¿no? Entonces, por eso, esta condición de borde es una condición de borde forzada. Entonces, por eso sale de aquí abajo, intenta llegar hacia arriba, ¿no? Va subiendo. Entonces, puede ser una compuerta, un caso. Otro caso puede ser que tenga un canal de doble perfil, o sea, doble pendiente, que venga con una pendiente de arriba y luego cambie de pendiente. Entonces el agua está llegando con una determinada altura, que eso ya se convierte en mi condición de borde forzada para el segundo tramo. Entonces, usualmente esta condición de borde de aquí, del S3 aguas arriba, es una condición forzada, que puede depender si hay una estructura tipo compuerta, o puede depender de que sea un canal de doble pendiente. ¿Pueden ser las tres curvas de remanso? Hay una pregunta ahí. En este caso, no. En este caso, que es la pendiente S, no pueden ser las tres de remanso. Siempre esta va a ser de remanso, esta va a ser de remanso, la 1 y la 3, y la 2 va a ser frontal. ¿Pero por qué? Porque volvamos a esta ecuacióncita. ¿Qué pasaría aquí arriba en el S1? Estamos hablando de flujo que es supercrítico o subcrítico. Esta parte es sumamente importante, creo que va a ser bonito que esto lo hagamos en la pizarra. Quiero que vayan respondiendo y vamos interactuando en el chat. ¿Qué pasa con esta curva S1? Es una curva supercrítica o subcrítica. Ahora vamos poniendo, ¿es una curva supercrítica o subcrítica? Esta S1. Hemos dicho que todas las que están por debajo de la crítica son supercríticas. Entonces es una curva subcrítica. Todavía que la única crítica es cuando la altura está por debajo de la altura crítica. Cuando está por debajo de la altura crítica es supercrítica. Cuando está por encima de la altura crítica es... Entonces vamos a escribir aquí. Esto es dH sobre ds. Esto va a ser
al numerador sobre el denominador. Entonces, en el primer caso, hemos dicho que es una subcrítica. ¿Cuánto es el número de fruta en una subcrítica? Aquí la fruta elevado al cuadrado es esto, ¿no? Es este término. Es el fruta elevado al cuadrado. Este. ¿Cuánto es el fruit? ¿Cuánto es el fruit para una condición subcrítica? ¿Es mayor que 1 o menor que 1? El fruit es menor que 1. Exacto. El fruit es menor que 1 en una condición subcrítica. Entonces, si el fruit es menor que 1, aquí tengo 1 menos alguna cosa que es menor que 1. Entonces, el denominador va a ser positivo o negativo. Sería 1 menos algo que va a ser menor que 1. Entonces, el denominador va a ser positivo o negativo. El denominador va a ser siempre positivo. Entonces, el denominador va a ser positivo. Entonces, el denominador va a ser positivo para esa curva. Y en esta otra, aquí arriba, esto, la pendiente del terreno va a ser una constante, menos la pendiente de la curva, esta, va a ser, aquí una cosa tenemos que ver. Cuando estamos en flujo uniforme se igualan las pendientes, pero cuando no, entonces, eso no, entonces este numerador sí o sí tiene que terminar siendo positivo. Cuando el numerador termina siendo positivo, estamos diciendo que la pendiente va a ser mayor que la pendiente de la línea de la energía. Entonces, la pendiente del terreno va a ser mayor que la pendiente de la línea de la energía, y entonces mi numerador va a ser positivo también. Entonces, si el numerador es positivo también, entonces en sí el cambio va a ser positivo. Y cuando el cambio es positivo, es que se da una curva de Riemann. Cuando este cambio cuando el numerador es positivo, el denominador es positivo, el cambio es positivo, se da la curva de Riemann. Ahora, en el otro caso, lo mismo en este de aquí abajo, pero va a ser al revés. En esta acá, la S3, este de aquí hemos dicho que es de la S1. En la S3, lo que vamos a tener es una curva supercrítica o subcrítica. A ver, la S3 es supercrítica o subcrítica. Ahí hay alguien que está diciendo supercrítica. Exacto, la S3 es supercrítica. Entonces, si es supercrítica, el número de Fruit, ¿cuánto es? ¿Es positivo? ¿Es mayor que 1 o es menor que 1? Si es supercrítico, el fruto es mayor que 1. Entonces, si el fruto es mayor que 1, ¿cuál va a ser el signo del denominador? Este término es mayor que 1. Entonces, este es 1. ¿Cuál sería el signo del denominador? El signo del denominador sería negativo. Perfecto. Entonces, ahora, en el otro caso, me va a dar negativo. El signo me va a dar negativo. La pendiente del área y el perímetro que está en función a la geometría, área, perímetro, margen y caudal, también va a ser mayor a la pendiente del terreno. Y como va a ser mayor a la pendiente del terreno, el numerador también sale negativo. Entonces, si el numerador y el denominador son negativos, el cambio va a ser positivo. Y aquí se dan las S3.
que es esta, va a ser otra combinación. O va a ser positivo con negativo, o va a ser negativo con positivo, que en ambos casos el resultado va a ser negativo. Y si es negativo, estamos hablando que se va a dar la S2. Y todas estas son frontales. Entonces, esto es lo que me va a guiar en qué sentido va la curva, si va a ir hacia arriba o hacia abajo. Eso es sumamente importante en el momento en que ustedes estén haciendo su examen, porque si ustedes saben, están viendo una curva de remanso, por ejemplo una S1, saben que va a ir siempre subiendo, va a ir aumentando su nivel. Si están haciendo otra curva de remanso que es la S3, saben que siempre va a ir subiendo su nivel, entonces su cambio saben que va a ser positivo. Y si están a dibujar algo así, digamos que estaría mal, voy a dibujar aquí en este dibujito de aquí abajo donde está todo lo que está mal, ¿no? Lo que no debería suceder. Entonces, si yo aquí entonces aquí voy a volver a dibujar. Aquí tengo un canalito. Altura crítica. Tengo aquí una altura. Y yo sé que tengo una curva aquí. Entonces, ¿se puede dar esta curva? La que acabo de dibujar ahorita. Esta sería una S2. ¿Se va a dar en ese sentido? Mira que. Bueno, la idea es esta. Si es que esto va bajando, va subiendo. Al final sí, va a ser algo así. Pero lo único que quiero que veamos es si va bajando o va subiendo. ¿Se puede dar esta curva? Sí se puede dar esa curva. Pero esta otra curva sí. A ver, muy bien. Esta otra curva. ¿Se puede dar así? Digamos que le vamos a poner ese 2. Porque está en el segundo. ¿Esa curva se puede dar? ¿Alguna vez se podrá dar esa curva? No, no ven. No existe esta curva. Esta curva no existe. Nunca se va a dar esa curva. Justamente ¿por qué? Porque esta curva, la que está aquí en el tramo 2, ya hemos visto, es una curva frontal. Y la curva frontal lo que va a hacer es va a ir perdiendo tirante a medida que va ganando distancia. Entonces, para eso le sirve hacer esto. Le sirve para saber si la curva va hacia arriba, va hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba. Por ejemplo, ¿podría existir una curva aquí así? Ahí abajo, esa curva que acabo de hacer. Esta S3. ¿Podría existir esa curva S3? No podría existir esa curva S3. Exacto, todos tienen razón. Ahorita esta curva
no podría existir nunca. ¿Por qué? Porque sabemos que en este estrato 3 de una pendiente S, siempre se va a dar el cambio positivo. Y si se da un cambio positivo, esto va a ir subiendo. Entonces, esta curva no puede existir nunca. Y eso a ustedes les va a ayudar luego cuando estén en su examen, tengan una condición de borde, tengan que calcular el perfil y sepan de antemano si el perfil sube o el perfil baja. Porque si tú ya sabes si el perfil sube y el perfil baja, ya puedes calcular tu delta, ya puedes aplicar el método numérico de mejor manera, ¿no? Entonces, volvamos al libro. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es viendo esa relación entre numerador y denominador. Vamos más abajo, ¿no? Vamos más abajo. Pensé que está. Tengo el numerador, que es n, y el denominador, que es d. Entonces, yo sé que el numerador va a ser 0 cuando la altura sea igual que la normal. El numerador va a ser menor que 0 cuando la altura esté por debajo de la altura normal, y va a ser mayor que 0 cuando la altura esté por encima de la normal. Es exactamente lo que hemos visto hace rato. Si el perfil de flujo está por encima de la altura normal, acá, este va a ser mayor que 0. Es esto. Es este. Si el perfil de flujo está encima de la normal, el S1 sí, entonces este es mayor que 0, por eso era positivo, por eso daba positivo. Si el perfil de flujo, el S3, es menor que la normal, sí es menor, porque aquí está la normal, hacia abajo es menor que la normal, entonces es negativo, por eso está negativo. Y por eso era positivo con positivo, positivo, negativo con negativo, positivo. Entonces, si el numerador va a ser negativo, si h va a ser menor que la altura normal. Y lo mismo que el denominador, ¿no? El denominador puede ser positivo, puede ser 0, puede ser menor que 0. Aquí están las tres opciones. Y en cada uno de los casos, dependiendo del h respecto de la altura crítica, que es lo que habíamos visto ahorita, ¿no? Si era flujo supercrítico, si era subcrítico, y fruta era 1, y ahí veíamos si el denominador terminaba siendo positivo o negativo. Entonces, ahora que sabemos esto de las combinaciones, en la zona 1, el cambio va a ser o numerador positivo, denominador positivo, o numerador negativo, denominador negativo, siempre va a ser positivo. Por eso en la zona 1 y en la zona 3 siempre van a ser curvas de remanso. Y en la zona 2, el cambio va a ser negativo. Y como el cambio va a ser negativo, en la zona 2 son curvas frontales. Aquí está explicado por qué. Eso nos lleva a la tablita, que es la que quería explicar ahora con más calma. Ya, lo que quería explicar con más calma es la tablita. Ahorita hemos hecho el ejercicio de fotos con las S. Entonces hemos dibujado una pendiente S, en la cual la altura crítica está encima de la normal, y se han dado tres curvas, S1, S2, S3. La S1, las alturas H eran mayores que las críticas y mayores que las normales. Si vemos aquí el dibujo, las alturas H aquí en la S son mayores que la crítica, sí, y son mayores que la normal, sí. Entonces es mayor que la crítica, mayor que la normal. Es una curva backwater, es una curva de remanso, es una curva subcrítica. Si está viendo en la segunda zona, sería una S2, H va a estar entre la crítica y la normal, y es frontal, y es supercrítica.
Y finalmente la S3 va a ser una curva de remanso y va a ser supercrítica. Eso es todo lo que habíamos visto ahorita en la S. Lo mismo pasa en las M's. Entonces vamos a dibujar ahorita las M's para que quede súper claro. Vamos a pasar a una nueva hojita. Y aquí vamos a dibujarnos lo mismo. Yo voy a tener un canalito, pero en este caso, como la pendiente es más suave, la altura crítica queda por aquí abajo. Y la altura normal queda para arriba. Lo mismo me voy a poner aquí una... Si tengo que empezar a dibujar, me voy a poner una condición de borde aquí, que es un reservorio. Y en esta condición de borde de reservorio, la primera curva que se va a dibujar va a ser una curva M1. Esta curva M1, que se me ha dibujado aquí, hay una cosa importante que vamos a dibujar aquí y vamos a mencionar por qué. Las curvas que se aproximan a la altura normal se ponen asintóticas a la normal. Aquí ven que se está poniendo asintótico a la normal, ¿verdad? ¿Por qué se va a poner asintótico a la normal? ¿Qué hemos dicho? Que cuando nos aproximamos a la curva normal, ¿qué le pasa al cambio, al DH respecto al DH respecto de DS? ¿Qué le pasa al cambio cuando nos estamos aproximando a la altura normal? ¿Se hace cercano a cero o se hace cercano al infinito? A ver, veamos en la ecuacióncita. ¿Qué le pasa al cambio, a este cambio, al DH sobre DS? Cuando nos estamos aproximando a la normalidad, este término, el numerador, va a tender a cero. Entonces el cambio va a tender a cero. Cuando el cambio tiende a cero, quiere decir que se va a poner asintótico a la normal. Así. Por ejemplo, la otra curva. Yo tengo que sé que en el estrato 2 va a ser una curva frontal. Entonces va a ser algo así. No, pero esto más abajo es. Si se fijan, ¿qué está pasando con esta curva cuando se aproxima a la normal? Digo, a la crítica. ¿Se ha vuelto asintótica o más bien está entrando en un cambio, en una perpendicularidad? ¿Cómo se ha puesto aquí la curva? A ver cómo ven el grupo, en el chat. Es perpendicular. ¿Y por qué es perpendicular cuando se aproxima a la crítica? Es perpendicular porque el cambio, cuando nos estamos aproximando a la crítica, quiere decir que el denominador sería 1 menos 1, sería 0. Cualquier cosa dividido entre 0 es infinito. Entonces el cambio se está aproximando al infinito. Y si el cambio se aproxima al infinito, es perpendicular. Si el cambio se aproxima a 0, es asintótica, porque no va a haber cambio en la altura respecto a la posición. Y cuando el cambio se aproxima al infinito, es perpendicular. Entonces, el ángulo este de aproximación, si va a ser perpendicular o va a ser asintótico, también depende de eso. Y esta va a ser una M2. Y la última, que sale de aquí una curva, esta también va a venir así, y va a ir, y va a ser así.
Entonces, esta curva M3 Si vuelvo al libro, entonces estoy aquí en las M's, M1, M2, M3. La M1 otra vez está por encima de la crítica y la normal, es una curva de remanso, es una curva. La M2 es una curva frontal, es subcrítica. Y la M3 está por debajo de la crítica y la normal, es una curva de remanso y es una supercrítica. Entonces esa tablita es un chanchullo muy bueno, porque te va a decir cada uno de los perfiles, cómo es y cómo se calcula. Pero yo digo ya, ¿cómo es el M1? El M1 es una curva de remanso y es subcrítica. Entonces ya sabes que está por encima de la crítica y sabes que es una curva de remanso que va a ir ganando altura a medida que avanza la distancia. ¿Cómo es una S2? A la S2 vengo aquí, es una curva frontal y es una curva supercrítica. Entonces está por debajo de la crítica y es una curva frontal, eso quiere decir que va a ir perdiendo. En esta tablita ya te dice cada una de las curvas, hemos visto ahorita las M's y las S, que son las más comunes, pero también están las H's, que son las horizontales. Las horizontales es cuando el canal es horizontal. ¿Qué pasaría en un canal horizontal? ¿Qué pasa con la altura normal en un canal horizontal? A ver, podríamos calcular en un canal horizontal la pendiente de la línea de energía, el SF. Estamos horizontales, aquí está. Aquí estamos horizontales. Son estos. Podemos calcular la pendiente de la línea de energía. O sea, existiría una altura normal. Ahora vamos a la pizarra. Este SF, que es la pendiente de la línea de energía, lo puedo calcular. Pero este SO, el SO que es la pendiente de mi canal, ahora no va a haber pendiente. Este SO va a ser 0. Porque la pendiente ahora va a ser 0. Si este SO es pendiente 0, yo quiero calcular la altura normal. ¿Se acuerdan de la ecuación de la altura normal? Es esta ecuación, solamente que esta S yo la hacía SO. Y de aquí encontraba H, la altura normal de la geometría del área y del perímetro. Si este S va a ser 0, ¿qué pasa con esta ecuación? ¿Qué pasa con esta ecuación si este S se convierte en 0? 0 elevado a la 1 medio, ¿cuánto es? La raíz de 0. ¿Cuánto es la raíz de 0? La raíz de 0 es 0. Entonces, eso sería 0. 0 multiplicado por cualquier otra cosa es 0. Entonces, todo esto sería 0. Caudal puede ser 0, todo sería 0. Entonces, no existe altura normal cuando la pendiente es horizontal. ¿Por qué no puedo calcular? Matemáticamente han visto que no, que esta ecuación muere. Todo se hace 0. Entonces, al no existir, solamente puedo dibujar la altura crítica, que es la punteadita. Y no hay altura normal, que es la semipunteada. Aquí, por ejemplo, que son las curvas M, las que acabamos de hacer ahorita en la pizarra. Tengo que la crítica es aquí la punteadita, y la semipunteada de la crítica, y aquí está la M1, ahí está la M2 que acabamos de hacer, y aquí está la M3 que también hemos dibujado. En el caso de horizontal, solo existe
la altura crítica. La altura normal no existe. Es en el infinito, no existen las curvas H2 y las curvas H3. Solo son los dos tipos de curvas que voy a poder dibujar. H2 y H3. Las H1 no existen. Porque no hay altura normal. ¿Qué pasa con los canales adversos? En los canales adversos la pendiente es negativa porque va en el otro sentido. Si la pendiente es negativa porque va en el otro sentido, entonces va a existir la altura normal. ¿Qué pasaría con la ecuacióncita? A esta. ¿Qué pasa si el S es negativo? ¿Cuánto es la raíz de un número negativo? ¿Existe la raíz de un número negativo? ¿Cómo han aprendido ustedes a lidiar la raíz de un número negativo? Es imaginario. Entonces la altura normal es infinita. Entonces la altura normal para esta condición tampoco existe, solo existe la crítica. Y lo mismo únicamente va a existir el A2 y va a existir el A3. No puede existir A1 porque no hay una altura normal. Entonces, tanto en los adversos como en los horizontales, la gran diferencia es que no existe altura normal. Al no existir altura normal, solamente va a tener H2, H3 y va a tener A2, A3. ¿Alguna cosa? Bueno, he visto ahorita una pregunta en el grupo que dice del carnet de identidad. No tienen que hacer un PDF de su carnet, no es necesario. Lo que sí necesito es que en la foto que tomen de su examen, su carnet esté en una esquinita. En todas las fotos de hoja de examen, el carnet lo pone en una esquinita. O sea, que aparezca el carnet en todas las fotos de sus hojas de examen. Eso es lo que se está pidiendo. Esos dos casos ya los acabamos de ver. Hemos visto el efecto de los M's, hemos dibujado ya el M1, hemos dibujado el M2, el M3, una curva de remanso, una curva frontal, esta es la curva de remanso, ya hemos visto. En el caso de ser una condición crítica, quiere decir que la altura normal y la crítica están pasando por la misma línea. La pendiente es pendiente crítica, entonces los perfiles son C, C1, donde está aquí arriba. ¿Por qué? Porque los dos espacios están en el espacio del medio es C. Aquí Miguel hace ¿en qué aspecto es esa tu pregunta? ¿En qué aspecto son iguales? ¿En qué aspecto piensas que son iguales o S piensas que pueden ser distintos? Porque, a ver, en el único aspecto que podemos decir que M es igual a S es en el aspecto de que ambos, los dos casos, tanto el caso M como el caso S, sí está dividido en sí está dividido en tres zonas, ¿no? Tanto el M como el S, ambos sí están divididos en tres zonas. Y también son iguales el remanso y la zona del medio es curva frontal. Lo mismo aquí, la zona de arriba y la zona de abajo son de remanso y la zona del medio es frontal. En ese aspecto sí se puede decir que son iguales, pero la gran diferencia es que en las curvas M la pendiente es suave y la normal está por encima de la crítica, y en las S la pendiente es fuerte y la crítica está por encima de la normal.
¿Alguna duda? Entonces, con esto serían todos los tipos de perfiles. Estos serían los perfiles M, los perfiles C. En el caso de que la crítica y la normal estén en el mismo, solo se va a dar el C1, que está aquí arriba, con la función de borde que tengo acá. El C2, que es la que viaja por encima de la crítica y la normal, que es el flujo crítico. Y el C3, que es la curva que está por debajo. Entonces se va a dar C1, C2, C3. ¿Está claro todo lo que acabamos de ver, los perfiles de flujo? ¿Alguien tiene alguna duda sobre la tablita, sobre la manera como esa tablita interviene sobre esto? Sobre los perfiles de flujo. ¿Estamos claros? ¿Alguna consulta? Sigamos con el libro. A cada una de las curvas. Aquí, por ejemplo, esta que tiene pendiente adversa, no existe la altura normal, solo la crítica, que es esta. Entonces, todos los perfiles de flujo que hay aquí, que sería la 3 y la 2, van a llegar a la crítica en perpendicularidad. ¿Por qué? Ya lo hemos visto eso, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque el cambio era perpendicular. Si tengo una pendiente media, como estas, las M's, la M1 se va a aproximar a la línea normal y por eso va a estar encima de la normal, va a estar asintótica, pero cuando se aproxima a la crítica se vuelve en perpendicularidad. Y la M3 sale de una condición de borde aguas arriba, cualquiera, puede ser una compuerta al ceviche, un cambio de pendiente cualquiera, y se va a aproximar a la crítica y cuando esté cerca de la crítica se va a volver perpendicular. Esto un poco en estos dibujitos estoy viendo cuándo es asintótica y cuándo es perpendicular. Aquí veo la curva M1, igual sale de una condición de borde aguas abajo, se aproxima a la normal y se va a volver asintótica a la normal. La M2, cuando se aproxima a la normal, igual es asintótica. Cuando se Las críticas, se va a aproximar a la altura crítica y la altura normal. Solamente vamos a poder calcular hasta antes de la aproximación, porque esto va a ser más o menos como un 0 sobre 0. Entonces, no va a ser ni perpendicular, ni va a ser asintótico, sino solamente va a ser una aproximación que vamos a poder hacer el cálculo numérico hasta un poquitito antes de llegar a la aproximación, porque si nos aproximamos mucho en el cálculo numérico, vamos a hacer la habilidad, el metodito de solución numérica. Lo mismo que las curvas S, cuando se aproximan a la crítica, perpendiculares, cuando se aproximan a la normal, asintóticas. Y esta es una S también, pero con una pendiente mucho más fuerte, pero es lo mismo, cuando se aproximan a la crítica, perpendiculares, cuando se aproxima a la normal, asintóticas. Hay una cosa que le llama aquí en el cálculo que se llama el punto de inflexión, este X,
Que el punto de inflexión no es nada más que el cambio de cóncavo a convexo dentro del cálculo. El S3 va a ir así, de una manera cóncava, llega al punto de inflexión y va a terminar con la forma convexa. Pero en ambos casos, el H respecto a la distancia va a ir subiendo. Solamente que se conocen los puntitos como puntos de inflexión. ¿Alguna consulta hasta aquí? Pueden hacer la pregunta por el chat o tomen el micrófono. ¿Tienen alguna consulta? Seguimos entonces. Ahora lo que nos interesa es ver las condiciones de borde, aguas arriba y aguas abajo, o secciones de control. Esta parte es muy importante también, condición de borde, para hacer el cálculo de algunos de los perfiles de flujo. Existen dos tipos de condiciones de control. Digo, dos tipos de condiciones de borde. Las condiciones de borde naturales y las condiciones de borde impuestas. Las correcciones de borde impuestas son las que tienen que ver con que voy a tener un reservorio, voy a tener una compuerta, voy a tener un vertedero, y que ese tipo de estructuras me van a generar una condición de borde impuesta. Un canal de doble pendiente. Entonces, el nivel del agua con el que termina la primera pendiente antes de empezar el segundo tramo es una condición de borde impuesta también. Entonces, todas esas, el reservorio, el vertedero, la compuerta, todas esas, el cambio de pendiente, van a ser condiciones de borde impuestas. Pero, por ejemplo, yo tengo un canalito que está libre de todas estas cosas. Está libre de una condición con borde impuesto en puertas, está libre de... En estos canales de reservorios, que no tienen condición de borde impuesto, ¿cómo hacer las condiciones de borde? O calcular el perfil de flujo en un canalito que no tiene naturales. Ese tipo de condiciones de borde naturales son las secciones de control. Ya habíamos visto un poquito cuando hacíamos hablábamos de la altura crítica, que decíamos, por ejemplo, que la altura crítica se va a dar en una caída. Antes de que el agua caiga, si se va a dar en una caída, entonces estamos en pendientes moderadas, el agua va a caer pasando por la altura crítica. Entonces, esa altura crítica ahí se convierte en una condición de control. Y también la altura crítica se convierte en una condición de control, aguas arriba, cuando estoy hablando de flujos supercríticos. Entonces, a eso le vamos a llamar este teorema de Jagger, que lo vamos a leer ahora, pero vamos a leer un poquito esto, ¿ya? Un poquito que lo leamos. Dice, los perfiles de flujo con un FRUT mayor a 1, estamos hablando de supercríticos, sería el A3, el H3, el M3, el S3, el S2, todas estas son controladas por la condición de borde aguas arriba. Upstream boundary condition. Son controladas por la condición de borde aguas arriba. Entonces, ¿esto qué me dice? Si realmente yo subrayo sobre estito y estito, como está rayado aquí en su libro, sería que los perfiles supercríticos, su condición de borde es aguas arriba. Son controladas por la condición de borde aguas arriba. Y los perfiles de flujo subcríticos, que sería el A2, el H2, el M1, el S1, todas las borde, boundary conditions, downstream, hacia abajo. Entonces, si vuelvo al dibujo, tengo que, para este canalito S, este S1, que es subcrítico, su condición de borde es aguas abajo, que sería esta, el reservorio. Y para estas otras dos, para la S2 y la S3, que son supercríticas, sus condiciones de borde son aguas arriba. En este caso es la crítica y en este caso.
Y su condición de borde es aguas arriba, y desde su condición de borde es aguas abajo. Y el otro me dice al revés. Bueno, en el otro caso, en el caso de S, podemos ver el caso de las S. ¿Está? Lo mismo, en el caso de las S es exactamente lo mismo. De esta M1, que es la subcrítica, y la M2, su condición de borde es aguas abajo. Sería esta su condición de borde del servorio. Y de esta otra sería aquí, la crítica sería su condición de borde. Y de esta que es supercrítica, su condición de borde tiene que estar aguas arriba. Sería aquí. Entonces vamos a dibujarnos la condición de borde con otro colorcito. Su condición de borde de este sería aquí. Su condición de borde de este sería aquí. Y su condición de borde de este sería aquí. Y del anterior, de estos dos sería acá y acá. ¿Por qué? Porque estos dos son supercríticos y este es subcrítico. En el otro caso, al revés, tengo dos subcríticos y un supercrítico. De este S, su condición y su condición de borde. Entonces aquí llega la parte importante, ¿no? Que es esta, que es el teorema de Jagger. Jagger también era una persona que estaba estudiando mucho los perfiles de flujo y el cambio de la ecuación de Bress, de dinámica de flujo gradualmente variado, y él pudo demostrar este teorema, y desde esa vez se lo conoce esto como el teorema de Jagger, que es un teorema que se cumple siempre. El teorema de Jagger dice, anótense esto, vamos a traducir. Para flujo en canales abiertos, la altura crítica ocurrirá en la primera sección del canal para flujos supercríticos o en la última sección del canal para flujos subcríticos. Eso está súper bien dibujadito acá. Volvamos otra vez al teorema de Jagger. El teorema de Jagger dice que la altura para flujos supercríticos se va a dar en la primera sección. Esta es la primera sección de mi canal y la altura crítica está aquí. Se va a dar en la primera sección para un perfil supercrítico que es este. Sin embargo, para un perfil subcrítico, como es este, porque es subcrítico, está encima de la crítica, se va a dar en la última sección del canal. Ahí la crítica. Y eso se convierte en una condición de borde. Entonces, si yo quiero calcular la M2, sé que la M2 siempre en su última sección va a ser la crítica. Entonces se convierte en un punto ya conocido y a partir de este punto empiezo a calcular hacia arriba. Si yo voy a calcular la S2, sé que la altura crítica se va a dar aquí en la primera sección. Entonces es un punto conocido y parto de este punto para aplicar el método numérico y calcular la S2. Ustedes saben que los métodos numéricos siempre necesitan una condición inicial de partida, si no, no puedo aplicar ningún método numérico que ustedes han hecho, ya métodos numéricos. En cualquier método numérico que necesita una condición inicial. Esa es la condición inicial que me va a dar el teorema de Jagger. Entonces el teorema de Jagger me da esas dos. Me dice, para flujo en la primera sección del canal en condiciones subcríticas. Esto es muy importante, por eso está subrayado, está encerrado en cuadrado. Este teorema es muy importante porque gracias a este teorema yo voy a poder definir condiciones de borde naturales para hacer el cálculo de mis perfiles de flujo. Entonces este teorema es muy importante, por eso está subrayadísimo.
Lo que nos dice aquí otras son algunas peculiaridades. Nos dice el único perfil de flujo supercrítico que empieza en la altura crítica es la S2. El único perfil subcrítico que empieza en la altura crítica es la M3. Digo, es la M2. En perfiles Miltra, es lo que hemos visto, la S2 y la M2, ¿no? En canales con una pendiente fuerte, un steep slope, el perfil de flujo va a ser S2 y va a empezar en altura crítica. Y en canales con pendiente suave, el perfil de flujo va a ser M2 y va a empezar en la altura crítica, pero aguas abajo. Entonces, aguas abajo, downstream va a estar a la altura crítica y en la otra, upstream va a estar a la altura crítica. Lo que hemos visto ahorita en los dibujos, en la pizarra. La altura crítica será arriba y en el otro caso la altura crítica será abajo. Y aquí ya vemos condiciones de borde que tienen que ver con la altura crítica. Como hemos dicho, siempre las S2 van a empezar en altura crítica porque supercrítica es, según el teorema de Jagger, la altura crítica será en la primera sección. Y va a ponerse asintótica a la normal. Y si tengo una compuerta, va a seguir siendo esta una curva frontal, entonces ya no va a partir de la crítica, sino va a partir de la altura de la compuerta, pero como es una curva frontal la S2, igual va a ir bajando. A veces cometen mucho un error aquí, así. No, esta curva no va nunca hacia arriba, no existe esta curva. ¿Por qué? Porque las S2 son curvas frontales y las curvas frontales van hacia abajo, es así. Luego la S3 ya es una condición de borde debido a la compuerta y ya hemos dicho que es una curva de Remansour, entonces va hacia arriba o va ganando altura en función a la distancia. Esta, si yo tuviera pendientes M, lo mismo se me da la M3 porque la compuerta me fija mismo. En mi primer tramo se me da una S2 y termina en esta altura. Desde la altura del agua en la que termine ese primer tramo se convierte automáticamente en mi condición de borde del segundo tramo. M3. Sí. Se ponen las cosas de borde que era lo que pensaba. Y ya seguramente la próxima. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces ya directamente mañana su examen. Ya, pues como antes, ya tienen el cabalito, 1 hora y media para entregar. ¿Listo? Entonces les doy chance de que sigan estudiando, sigan repasando, sigan estudiando y mañana directamente nos vemos en el examen.